Bien, en la clase de hoy vamos a llevar lo que sería intersecciones entre planos. Acuérdense, antes habíamos llevado, y repasando un poquito, sobre lo que es el punto, por ejemplo, ¿no? Y lo que si tenemos dos puntos uniendo, podemos generar una recta. Si tenemos tres puntos, podemos generar el plano. Pues hemos visto todas las características del plano, incluidas el hecho de que, digamos, un plano en el espacio puede tener trazas cuando está intersectando a los planos de proyección, traza horizontal y en este caso, lo que estoy rayando, traza frontal del plano. También hemos visto cómo podemos determinar las penetraciones, por ejemplo, de esta recta azul 4, 5, que penetra en el plano 1, 2, 3. ¿En qué punto? En ese punto exactamente. Y hemos visto los métodos para poder realizar esas penetraciones. Pues ahora nos toca ver lo que son las intersecciones. Por ejemplo, podemos ver que las intersecciones es cuestión de analizar un poco y no hay problema, encontramos el resultado. En este caso, de este plano frontal y de este plano horizontal, su intersección sería la que está en azul y estoy resaltando con blanco, ¿no? Pues bien, esa intersección, ¿cómo determinamos? Normalmente nos ayudamos de lo que los bordes están intersectando y lo que las trazas están intersectando. Una vez que encontramos eso, unimos, perdón, voy a hacerlo con línea, aquí me equivoqué, unimos y tenemos la recta de intersección. Eso quiere decir que el resultado de la intersección de dos planos es una recta, ¿no? Que muchas veces un punto está en el espacio y el otro punto es traza, o algunas veces las dos son trazas. Las representaciones en cuanto se refiere al 2D, de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, en el 3D estoy graficando, estoy repasando lo que es la proyección horizontal de la recta, aquí la proyección frontal de la recta, y bueno, un puntito es la proyección de perfil de la recta. Eso es lo que nosotros tenemos que dibujar en el 2D, proyección frontal, proyección horizontal, y un puntito que sería la proyección de perfil. Por supuesto, está aquí sobrepuesto con lo que sería las trazas del plano, por ejemplo, la traza del plano horizontal, ¿no? Y la traza del plano alfa. Pues bien, de esa forma analizamos todas las intersecciones que podamos ver. Por ejemplo, en este caso son muy fáciles las intersecciones. Podemos ver también cómo tenemos un puntito que sería la intersección entre trazas y otro puntito, la intersección entre bordes. Y bueno, encontramos la recta de intersección. Las proyecciones, ustedes ya saben, tanto en 3D como en 2D. Vamos a centrarnos entonces en lo que sería las intersecciones de los planos. Aquí tenemos un plano de perfil, el amarillo, y un plano proyectante frontal, el rojo. Y fíjense, igual agarramos un puntito de trazas y otro puntito de los bordes del espacio, uniendo esos dos puntitos, generamos la intersección. Y como les dije, las proyecciones ustedes ya las pueden graficar. En este caso tenemos, fíjense ustedes, la intersección entre un plano amarillo horizontal llamado alfa y un plano rojo es del tipo oblicuo llamado beta. Entre los dos, fíjense, encontramos la traza frontal y las trazas de perfil. Uniendo tenemos la recta de intersección. Esa recta de intersección, si observamos, es una recta horizontal. Ahí está su proyección horizontal, su proyección de perfil y su proyección frontal. En el 2D, su proyección frontal, su proyección horizontal y su proyección de perfil. Y nótese que también tenemos esos puntitos coincidentes de trazas. Entonces,
Utilizamos normalmente lo que son las trazas o los bordes de los planos, ¿no? Y bueno, sigamos analizando otras intersecciones. Aquí tenemos un proyectante horizontal con un plano oblicuo de la misma forma. ¿Cómo se ha conseguido la intersección? Aquí hemos encontrado las trazas en el plano frontal, la intersección de las dos trazas de los dos planos, estoy hablando, ¿no? Y la intersección de las dos trazas en el plano de perfil. Uniendo, ¿qué encontramos? Generamos la intersección. Y luego queda ya fácil hacer lo que sería el 2D y el 3D, ¿no? En cuanto a proyecciones. Pues bien, veamos ahora. Aquí tenemos la intersección de dos planos que pasan por la línea de tierra. Pues estos planos que pasan por la línea de tierra, el beta y el alfa, coinciden su intersección en la misma línea de tierra, por tanto va a coincidir, ¿no? Tenemos ahí las dos trazas que generan un puntito, las otras dos trazas generan otro puntito y tenemos generado la recta de intersección. Esa intersección, por supuesto, que está, digamos, sobrepuesta a la línea de tierra y eso lo podemos ver en el 2D, ahí, esa sobreposición, ¿no es cierto? Pues bien, de esa forma vamos encontrando las intersecciones. Aquí tenemos dos proyectantes de perfil, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo, hacemos el mismo análisis en todos los casos. Tenemos un puntito que es resultado de las intersecciones de las dos trazas y otro puntito resultado de las intersecciones de los bordes del plano. Entonces, uniendo tenemos la intersección. ¿Qué tipo de recta es esa intersección? Por lo que veo, es una recta horizontal perpendicular al de perfil. Y bueno, ahí está su traza horizontal, su traza frontal y su traza de perfil es el mismo punto traza, ¿no? Este punto traza, que por cierto, entre las dos trazas, esa intersección genera ese puntito traza y su proyección frontal y su proyección horizontal. Es el mismo análisis, fíjense, les estoy mostrando todo tipo de planos. Aquí un oblicuo con un frontal. Lo mismo, hacemos el mismo análisis y bueno, espero no se aburran de repetir lo mismo, pero aquí entre las trazas un puntito, entre las trazas de perfil, entre las trazas horizontales otro puntito. Lo que hacemos, unir esos dos puntitos y nos genera la recta de intersección, que en este caso es una recta frontal. Por eso en el 2D se grafica de esta forma. Por cierto, una recta frontal que quiere estar contenida o que tiene que estar contenida en los planos tiene que ser paralela a esas trazas. Al ser intersección, pertenece a los dos planos, ¿no? Fíjense, otro ejemplito aquí. Aquí tenemos un proyectante horizontal con uno que pasa por la línea de tierra y lo mismo, agarramos un puntito, otro puntito y generamos la intersección. Aquí tenemos otros dos planos, el plano oblicuo con un plano proyectante de perfil. Lo mismo, el mismo criterio. Tienen que aprenderse. Hay un puntito entre las trazas, otro puntito entre las trazas. Uniendo tenemos la intersección. ¿Qué tipo de recta será? Es una recta de perfil. Entonces, a este paso ustedes ya tienen que dominar todo lo que son los tipos de rectas y los tipos de plano a fin de que eso no les perjudique en sus exámenes, ¿no? Por ejemplo, aquí un plano oblicuo con un plano proyectante frontal. Los dos puntitos encontramos, en este caso, entre trazas, uniendo, tenemos la recta de intersección y así una infinidad de casos. Pero sucede que no siempre son dos planos. Nosotros en la arquitectura trabajamos con cuerpos geométricos. Por tanto, fíjense acá, tenemos una pirámide magenta y tenemos dos planos triangulares, ¿no? Entonces, la pregunta del examen puede ser, encuentre la intersección entre los planos. Pero enseñarles aquí es muy problemático. Lo que vamos a hacer es vamos a aislar solo dos planitos de estos, solo dos planitos a fin de que aprendamos a manejar esos dos planitos en lo que se refiere a la intersección. Primero este verde que lo estoy resaltando de blanco y luego vamos a usar el magenta
que lo estoy resaltando de naranja. Entre esos dos planos, ¿dónde está la intersección? Esa sería la pregunta del examen. Y bueno, aquí empezamos. Necesitamos que ustedes tomen mucha atención. Pues bien, veamos que vamos a resolverlo en 2D, ¿ya? Porque el 3D ya tiene que trabajar en nuestra cabeza. Sin embargo, bueno, cuando hagan la práctica tienen que hacer todavía el 3D hasta que su cabeza y su mente pueda, digamos, imaginarse, porque ahora tenemos que hacer razonamiento espacial, tenemos que utilizar la imaginación, que es muy importante. Fíjense, tenemos aquí los dos planos en proyección horizontal. Es bueno empezar a analizar y vemos que tal vez la intersección podría ser entre este puntito, la intersección entre los bordes, y entre estas dos trazas, uniendo, tendríamos la intersección. Ese sería el primer análisis, pero hay un problema. Podríamos también en la frontal encontrar estos dos y unir, y esa sería la intersección. Hay un problema, no son correspondientes. Esas rectas de intersección tienen que ser correspondientes. Por tanto, lo que vamos a hacer al ver que estos dos triángulos solo tienen traza horizontal, ¿no? Traza horizontal, por ejemplo, del plano magenta sería el 4,3 porque está sobre el plano horizontal. Por eso tiene traza. Igual el plano verde, la recta 10,13 sería su traza horizontal. Pero no está resaltada. Entonces vamos a tener que resaltar y además encontrar la traza frontal para aplicar lo que les he ido enseñando. Entonces, ¿qué he hecho? La 10,13 la he prolongado hasta la línea de tierra. ¿Se acuerdan? En el plano hicimos ya este ejercicio. Ahí hemos generado entonces la traza horizontal alfa. En realidad simplemente la hemos prolongado, pero en el caso para encontrar la traza frontal tendríamos ya un puntito a favor y luego no sabríamos cómo sería la traza frontal, si vendría así, 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 así. ¿Qué define? Bueno, para eso nosotros hemos usado lo siguiente, ¿se acuerdan? Hemos prolongado la otra recta y eh, esa prolongación nos va a servir para encontrar, tenemos que prolongar en horizontal y en frontal. Entonces, esa prolongación nos sirve para encontrar el otro puntito que nos va a ayudar a definir lo que sería la traza frontal del plano. Entonces, pero fíjense, esa es la forma de hacer con un método. Hay otro método, el método con penetraciones. El anterior, volviendo, es con trazas. Y aquí, fíjense ustedes, aquí he puesto resaltando con trazas, ¿no? Y el otro es con penetraciones. Ahí está, con penetraciones y con XY. Entonces hay dos métodos. En este otro método de compenetraciones y XY es para mí más sencillo, pero otros le encuentran más sencillo el otro. Fíjense que encuentro esas intersecciones aparentes y eso lo subo a lo que es la proyección frontal. Lo mismo voy a hacer con las otras dos intersecciones que encuentre y esa voy a subir al frontal. Bien, vamos a ver cuál a ustedes les gusta más. Empecemos con el de trazas. Y ya habíamos empezado hace un ratito, además, ¿no? He prolongado, ¿se acuerdan? Encontré la traza horizontal, luego prolongo la recta, tanto en proyección horizontal como en proyección frontal, y luego con una línea vertical, en esa intersección debo encontrar el punto que me va a ayudar a determinar la traza frontal. Es decir, ya les decía, en la izquierda vamos a ver el paso 3, ahí en ese puntito tengo un punto ya en la línea de tierra. El otro punto, ya les dije, hemos ampliado la recta 13,15, tanto en horizontal como en frontal, y bueno, encontrando ese puntito, hemos subido con una línea segmentada, y la intersección de la línea segmentada con la prolongación de la recta en proyección frontal me ha generado ese otro puntito. Nada más me queda, perdón, lo voy a hacer con línea, unir esos dos y pues ahí tendré el alfa frontal. Es lo que ha ocurrido y he hecho en la figura del paso 4 que está a la derecha. Ya tengo justamente
la traza frontal, tengo la traza horizontal, pero ¿de qué plano? Del plano verde. Entonces me falta ahora sacar del plano magenta. Entonces hago lo mismo, prolongo y estoy prolongando acá. Si ustedes se fijan, prolongo, encuentro ese puntito y luego tengo que prolongar la otra recta en proyección horizontal y frontal, encontrar ese otro puntito y seguramente ahí encontraré el alfa frontal. Y eso es lo que he hecho. Bueno, en este caso sería beta, ¿no? Ya no sería alfa, sería beta. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Fíjense, ahí está lo que he prolongado y he encontrado ese puntito, ¿no? Entonces, lo único que me queda será unir. Y ahí tengo el beta frontal, ¿no? Tengo las trazas de alfa y las trazas de beta. Entonces, a partir de eso, puedo encontrar ahora las intersecciones como habíamos visto en la primera parte de esta clase. Tenemos que encontrar justamente las intersecciones entre trazas, que aquí tengo, por cierto, una, ¿no? Y aquí tengo otra. ¿Ya? Pero un poco va a incomodar los dos triángulos. Para que ustedes me entiendan, es conveniente que yo borre esos dos triángulos y primero hagamos el ejercicio ese que habíamos hecho en un principio. Entre las dos trazas encuentro un puntito, entre las dos trazas horizontales encuentro otro puntito, pero estamos hablando de 2D. Por tanto, tengo que llevar línea segmentada hasta la línea de tierra hasta encontrar su traza en proyección frontal, en proyección frontal, en proyección horizontal. Lo mismo hago con la frontal. Encuentro la frontal, esto ya habíamos hecho antes, pero estoy repitiendo para que puedan entenderlo mejor. Hasta la línea de tierra y ahí tengo la horizontal. Eso quiere decir que aquí tengo la traza, pero frontal, y aquí la traza en horizontal, ¿no? Y aquí de igual forma. Entonces, teniendo esos dos puntos, lo que tengo que hacer es unir, unir, y esa sería la intersección, la recta de intersección, ¿no? Y esta recta tiene que estar Arquitecto, contenida, ¿sí? Dime. arquitecto, las uniones lo que ha hecho, lo ha unido la traza frontal con la otra traza frontal y la otra con la horizontal, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ah, ya. Entonces, vamos a volver a revisar aquí, fíjense, justo lo que me preguntas, entonces hemos encontrado una traza, pero cada punto, cada tracita tiene que tener su proyección frontal y horizontal. Y fíjense, he lanzado ese segmentado, o sea, he encontrado el punto traza entre frontales, he trazado ese segmentado y en la línea de tierra está su horizontal, su proyección horizontal de ese punto. Vamos ahora al otro punto que puede ser con otro color. Fíjense, no, aquí entre las trazas, lo voy a hacer con blanco, entre las trazas un puntito, luego he subido a la línea de tierra y he encontrado su proyección frontal. Uniendo eso tengo la recta de intersección y así es como queda resuelto el ejercicio. Pero un ratito teníamos los dos triángulos, tendríamos que incrementar. Y aquí les estoy mostrando cómo he unido. Y ahí tengo la recta de intersección frontal arriba y horizontal abajo. Pero tenemos los dos grafiquitos, los dos triángulos con los que hemos partido. Entonces lo que tendríamos que hacer es ver dónde se encuentra la intersección, pero solo en esos planitos. Y aquí lo he resaltado con blanco, con blanco. Fíjense, estoy abajo, ahí lo he resaltado. Entonces, desde esta intersección de trazas hasta ahí, atraviesa el plano magenta al plano verde. Y en la proyección frontal, desde esta intersección de trazas hasta ahí, es donde intersecta el plano magenta en el plano verde, pero no está claro aún. Debemos imaginarnos mejor las cosas y empezar a detallar qué se ve adelante y qué se ve atrás. Por ejemplo, fíjense, lo que se va a ver adelante del plano magenta es este triángulo. Lo que se va a ver por detrás del plano verde, pero es el plano magenta, es todo
esto que estoy bordeando. Y lo que se va a volver a ver después del plano verde sería todo esto. Entonces, así tenemos que analizar, tanto en proyección horizontal como en proyección frontal. Hagamos lo mismo con la proyección frontal, analicemos también. Entonces, lo que se va a ver adelante será todo este triangulito y fíjense que está relacionado, ¿no? Todos los puntos están relacionados. Todos los puntos tienen que estar relacionados. Eso es lo que se ve en el frontal del plano magenta. Lo que se va a ver detrás del plano verde será este pedazo. Y después lo que podemos ver ya, pero con del plano magenta, que no está detrás del plano verde, sería todo este pedazo. Entonces, así ustedes tienen que llegar a esa conclusión bien clara y además también, fíjense, colocando lo segmentado, ¿no? Esto es, digamos, lo que se ve y aquí es lo que no se ve, por eso lo he graficado segmentado, ¿no? Y lo mismo, fíjense, el segmentado del plano magenta que está ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos detalles. Ese es un método, ¿no? Bueno, vuelvo al gráfico. Esa sería una forma de encontrar las intersecciones y que ocupa mucho espacio. A mí no me gusta tanto, pero bueno, cuando es necesario habría que hacerlo. Pero veamos el otro, el que es con penetraciones. Por eso era importante penetraciones. Penetraciones ni siquiera está en los contenidos, ¿no? De la facultad, pero yo les he enseñado para precisamente aplicarlo en este tema, porque nos facilita mucho. Tenemos entonces la pregunta y dice encontrar la intersección entre los dos planos, el magenta y el verde. Y bueno, ¿qué hacemos? Fíjense ustedes, encontramos el punto entre las trazas, esa intersección entre las trazas. Subimos, como está aquí, y bueno, fíjense, ese punto A está entre 10 y 13. Entonces, ¿dónde subimos? Subimos a lo que sería entre 10 y 13. Ahí está el A frontal, ¿no? Eso hay que tener cuidado, siempre tienen que estar relacionados, ¿no? En el paso 3, a la izquierda, es lo que habríamos encontrado esos dos puntitos que son claves, ¿ya? Porque sería la primera intersección, de hecho, entre trazas. Como dije al principio, entre trazas ya es un punto que nos va a servir para determinar la intersección. Ahora nos ponemos a analizar, digamos, hemos trabajado ya con la recta 4,3, ahora trabajaríamos con la 5,3, pero de nada sirve porque parece que nunca va a intersectar al plano verde, por tanto, no vale la pena. Entonces, trabajamos con la recta 5,4. Y fíjense que la 5,4 aquí tiene una intersección aparente, aquí tiene otra intersección aparente, son dos aparentes. Y cuando tenemos esas aparentes, trabajamos con penetraciones. Pues bien, encontramos la primera aparente que sería X y la segunda aparente que sería Y. Y eso subimos, ¿no? Eso es lo que he hecho en el paso 4 a la derecha. Fíjense, he subido, y lo voy a hacer con celestito, ahí estoy señalando lo que he subido, ¿no? Entonces, estoy subiendo, 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 y fíjense, ¿dónde estaba? Estaba en la recta 10,15, por tanto, tengo que subir a la recta 10,15. Entonces, mi segmentado sube, sube, ¿hasta dónde? Hasta la recta 10,15 y ahí marco X. Lo mismo hago con Y. Y está en la recta 10,13, por tanto, subo a la recta 10,13 y ahí encuentro el otro puntito. Acuérdense, hemos encontrado los dos puntos, entonces nada más nos queda de unir esos dos puntos para encontrar la X y Y en el plano frontal. Pues bien, en el paso 5 a la izquierda, eso es lo que he hecho, ¿no? He encontrado el XY y con blanco, que ahora lo estoy repasando con rojo, ¿no? Está trazada la recta XY en frontal. Si queremos, podemos trazar también la recta XY en horizontal. Acuérdense de penetraciones, eso es lo que hicimos. Estamos buscando ahorita justamente la penetración de la recta 4, 5 en el plano verde. Vayámonos al paso 6, que está a la derecha. Y ahí es donde está graficada el XY, ¿no?
Y en ese X y E, que lo voy a dejar así con rojito, y ahora me voy a ir con el magenta del 5, 4, fíjense, ¿dónde intersecta? Porque acuérdense, el análisis hemos empezado así, de la recta en el horizontal, de la recta 4, 5, lo que queremos saber es dónde penetra en el plano frontal. Puede que no penetre, pero puede que sí. Y viendo en el frontal vemos que va a la recta e intersecta con el XY. Por tanto, esa intersección es la penetración y le ponemos P. Luego bajamos, ¿no? Estamos bajando. ¿A dónde? A XY para encontrar el P horizontal. Y el XY en horizontal estará el P horizontal. Pasemos al paso 7. En el paso 7 ya tenemos la penetración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Unimos ahora esa penetración ¿con qué? Esa penetración con el punto que teníamos el A, el primer A que teníamos, ¿no? Con ese punto es que unimos el P con A y ya hemos terminado la intersección. Fíjense, no he tenido que prolongar planos y lo he hecho más ahorrativo, me ha ahorrado incluso tinta, etcétera. Lo único que tengo que hacer ahora en el paso 8 es justamente hacer ese análisis. ¿Qué es lo que se va a ver? Se va a ver primero el plano magenta, y luego del plano magenta no vamos a poder ver lo que estaría detrás del plano verde, por eso trazamos con segmentado y luego vemos nuevamente al plano magenta, ¿no? Igual el mismo análisis en la proyección frontal, lo que hicimos anteriormente, ¿no? Pues bien, ¿cuál prefieren ustedes? ¿Prefieren este método o prefieren este otro método que hicimos al último? ¿No? Yo prefiero el segundo, pero depende de ustedes. ¿Por qué prefiero el segundo? Porque después nos vamos a enfrentar a estos grandes problemas, que no son solo dos planitos, ya son más planos. En este caso, interviene 1, 2, 3, 4 de la pirámide, más 2 de la verde, ya serían 6 planos. Y bueno, si ustedes se fijan, hemos ido encontrando justamente las intersecciones que los voy a resaltar con blanco, fíjense, a partir justamente de la intersección de trazas, he encontrado ahí, luego he encontrado ahí, luego he encontrado ahí, y luego se ha encontrado ahí, y luego, bueno, esa sería las intersecciones, ¿no? Y que bueno, después hago la maqueta y mi maqueta tiene que salir perfecta, pero después les voy a enseñar a hacer maquetas perfectas. Por ahora, lo que tenemos que aprender es simplemente intersecciones. Eso sería todo. Bien, vamos a pasar a un descansito de 5 minutitos y luego de eso vienen las preguntas y el llenado del formulario. Bueno, entonces, para que no sea largo el video, vamos a dejar ahí, cosa de que podamos subir a YouTube. Nos vemos en 5 a 4 minutitos.